Perfecto, el panel de cumplimiento va a ser muy interesante. Primero porque tenemos que competir con el tiempo y segundo porque viene el cóctel. Así que vamos a tener algo más motivado y demás. Pero bien como indicó el capitán, este es un panel, digamos, innovador. Cuando Michelle me comentaba un poco de cómo elaborarlo, qué podríamos agregar valor a la presentación, era muy interesante, porque principalmente tenemos el factor de cumplimiento un estereotipo. Hablamos de sistemas regulatorios, sistemas financieros, pero básicamente cuando entramos a cualquier tipo de negocio dentro del sector marítimo, estamos hablando de un punto de vista de un cumplimiento normativo, un cumplimiento operacional y financiero. Y creo que esto es un poco lo que vamos a conversar hoy principalmente, el tratar de entender cuáles son esas nuevas tecnologías, esas nuevas metodologías que se están realizando y quizás salir un poco de la caja de lo que es el sector financiero o no financiero, que es lo que conocemos hoy en día de muchas de las regulaciones. Y uno de los puntos también importantes que queremos resaltar es esos riesgos, ¿no? Hablamos de mucho desde el punto de vista operacional, siempre medimos los riesgos. Aquí esto es uno de los temas más innovadores principalmente que está sucediendo a nivel internacional, pero también tenemos grandes expositores hoy que principalmente están viendo cómo se monitorean diferentes de estos riesgos a nivel regional. Y como punto final creemos importante también resaltar en por qué esto es una ventaja competitiva. Entonces vamos a entrar, digamos, a analizar muchos de esos factores y quisiera iniciar un poco conversando realmente, a cada uno les voy a hacer la misma pregunta, en cuál es el principal desafío que vemos en materia de cumplimiento, particularmente los próximos 5 años. Y yo veo los 5 años porque si hacemos una analogía durante todo el evento de hoy, estamos hablando con una frecuencia aproximadamente a 2032, 2035. Entonces, al final, estos son, digamos, las bases o fundamentos que deberíamos ir viendo, no solamente desde el punto de vista institucional y de gobernanza, pero también de cómo lo está haciendo la empresa privada y cuáles son esas buenas prácticas que podemos. Entonces, Dirk, quizás comenzamos contigo. ¿Cuáles son esos desafíos que ves principalmente para el sector marítimo, portuario y logístico, que quizás es el foro que hoy nos atiende? Gracias, Alexis. Gracias a todos por estar acá. Bueno, desde la perspectiva de Polestar, cómo nosotros vemos toda la situación, es importante entender un poco la geopolítica. Actualmente tenemos 135 conflictos en el mundo. Eso impacta directamente al tráfico marítimo, ¿verdad? Entonces, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento va muy de la mano de cómo las empresas trabajan el día a día. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que todas estas embarcaciones que andan en algún tipo de actividad ilegal tienen muchas compañías creadas, ¿verdad? Shell companies, para eso mismo, para crear una opacidad en torno a la empresa como tal. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo va muy de la mano de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bandar Abbas, en Irán, o en Bab el Mandeb, en Yemen, ¿verdad? Porque si bien es cierto esto es un conflicto armado, mucha de la flota oscura que tenemos en el mundo, y cuando hablo de flota oscura estoy hablando de embarcaciones que no cumplen con los estándares internacionales de la OMI o que tienen algún tipo de actividad o son sancionadas por ya sea la UN, sea Estados Unidos o sea el Reino Unido, ¿verdad? Porque estas embarcaciones lo que hacen es que con su operación todo el dinero que se recoge va hacia estas operaciones militares, que es lo que vemos entonces el desarrollo del programa de Irán, viendo todo el tema de los misiles que ha creado, mucho viene del tema del combustible, ¿verdad? Entonces el desafío es poder crear conciencia de que este es un riesgo que tenemos y que tenemos que empezar, ya sea una empresa muy pequeña o una multinacional, procesos de cumplimiento y más que procesos, entrenar al equipo de cumplimiento que tenemos. Es interesante, Dirk, particularmente cuando vemos esta perspectiva, porque muchos hablaba hoy de la geopolítica y cómo influye en el tema de carga, en el tema de movimiento y de redirección, digamos, de esas navieras o de esos puertos. Pero principalmente, quizás ahora pasemos a Lourdes un poco. ¿Cómo ves Lourdes desde el punto de vista del combustible? Dirk es una empresa LRT que le da tracking, monitoreo satelital a la flota del registro panameño.
Pues, Lourdes, desde la perspectiva del combustible, empresa de ese negocio más local, más transaccional, ¿cómo ves esos retos a los próximos 5 años? Bueno, primero que nada, la trazabilidad no es un tema teórico, es algo que toda empresa tiene que verlo y lo manejamos, sobre todo Panamá siendo un país top 10 de abastecimiento de búnker, es un tema diario. Pues me alegro que se haya podido tocar el tema de cumplimiento, pero ante las diversas situaciones geopolíticas que vivimos y como también se expresó, estamos siempre esperando un tuit o alguna publicación de alguien que nos ponga un poco a tambalear en la región. Primero tiene que haber docencia, las empresas tienen que conocer realmente de que se deben de medir los riesgos, se tienen que tener los escenarios completos, se tiene que tener una trazabilidad para todo lo que, para todo insumo y sobre todo para todo commodity, en nuestro caso la venta de combustible marino. Uno es el que maneja el riesgo, se transfiere el título del producto, pero también se puede transferir el riesgo de la misma operación. ¿Y cómo entonces manejarlo? Primero que nada tiene que haber todo el personal con el conocimiento de todo lo que es el proceso de manejo de riesgo y que no solamente verlo como un acto de buena fe. Anteriormente, cuando yo entré a la industria, se veía la palabra de caballero, el acuerdo de caballero, que era lo que siempre se manejaba, pero pues ya no es un acto de buena fe. Ya no se sabe quién va a ser la persona cuando tú realmente eres dueño del producto y ya te lo consumiste, ¿verdad? Entonces, pudiste tener un riesgo de contaminación, pudiste tener un riesgo de cantidad o un riesgo de calidad. Y aquí en Panamá, en el sector, los que hemos estado en el sector, conocemos que en el 2018 hubo un caso muy particular de contaminación de producto que hoy en día todavía está en litigio en las cortes, en los tribunales internacionales aquí en Panamá. Y es justamente para poder saber de que se tiene una transferencia de título, un flange title, y también cuando tú asumes ese riesgo y cuando todavía eres parte. Entonces, sí, las empresas hoy en día no tienen solamente que basarse de la buena fe, sino más bien de buscar el conocimiento del proceso y el poder realmente pasar un due diligence, no solamente en la parte de los red flags que tenemos, pero pues también en todo lo que es el tema de trazabilidad ante calidad, cantidad y manejo ambiental, que son ahora mismo los 3 referentes en cuanto a la trazabilidad en la venta de combustible. Gracias. Y en efecto, vemos cómo la historia lo ha dicho en este aspecto del seguimiento y cumplimiento del combustible, que es uno de los que nos denotan ahora en este momento a partir de las regulaciones, digamos, ambientales y cómo le da seguimiento. Ahora, Juan, explícanos un poco cómo ves estos próximos 5 años desde tu perspectiva, asesorando a empresas que están relacionadas a este tema de combustible, pero también en el extranjero. ¿Qué opinas de los próximos 5 años? Bueno, Alexis, primero que todo un saludo, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que cuando uno va a analizar, digamos, el futuro a 5 años, vale la pena devolvernos 5 o 6, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo era la situación país de Panamá, a qué nos hemos enfrentado, qué ha pasado con la geopolítica, que ya lo mencionaron, y también empezar a prepararnos o a proyectar cómo estar listos para lo que se viene a futuro. Si nos devolvemos hace 5 años, 6 realmente a junio de 2019, Panamá fue evaluado y como quedó, digamos, dentro de la lista gris de Gafi después de una evaluación. Ese es un punto que como país puede que haya sectores que no noten directamente la influencia de este tipo de evaluaciones. Gafi, para los que no tengan presente, es el Grupo de Acción Financiera Internacional que hace evaluaciones mutuas de países y que eso tiene implicaciones, digamos, del funcionamiento y competitividad de un hub financiero y logístico como puede ser Panamá. Entonces, si nos devolvemos al 2019, digamos, Panamá duró en esa lista hasta 2023. Lo que se puede parecer, digamos, y no digamos en las características de la evaluación o de cómo está el país parado frente a la evaluación, sino las circunstancias, es que Panamá se enfrenta en 2027 nuevamente a una evaluación por parte del Gafi. Y es muy importante entender lo que ha pasado durante este tiempo, porque cuando analizamos, digamos, desde 2022, ha habido, digamos, geopolíticamente todo un tema desde el conflicto de Ucrania con Rusia,
una actividad sancionatoria impresionante que sí ha tocado directamente el sector. Ya lo mencionaba Dirk con todo el tema de la flota oscura y lo que se descubrió, digamos, con las embarcaciones que operaban de manera oscura. Entonces, ¿cómo puede, digamos, todo este panorama influir en la proyección a 5 años? Hay que entender que realmente lo que se viene para Panamá como un hub logístico y digamos, un tema marítimo bien posicionado a nivel global, va a ser una mayor presión de parte de esa evaluación en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo país y cómo está parado Panamá para enfrentar los desafíos. Aquí sentado acabo de encontrarme a Shalin, a quien conozco muy bien y me dio gusto saludarla desde acá, una verdadera experta en temas de proliferación, en proliferación de armas de destrucción masiva, y yo creo que Panamá ya no va a poder escapar a una evaluación en donde está expuesta de manera muy fuerte a un riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva. Eso necesariamente va a modificar, digamos, todo lo que tiene que ver con este negocio. Lo va a tener que modificar en cuanto al acceso a los servicios financieros, me va a generar riesgos en cuanto, digamos, al crédito, al acceso a crédito, a las transferencias internacionales, a cómo opero, digamos, con las contrapartes que están en otras jurisdicciones. Y si, digamos, yo tuviera que sentarme, y aprovecho también para compartir un poco lo que ha pasado con el Grupo Stuart en algo que hemos venido haciendo, y es prepararse para lo que viene en un futuro y entender que esto va más allá de una regulación o un supervisor que se asigne a esta tarea. Esto tiene que ver con riesgo de continuidad de negocio, con un tema de riesgo reputacional, de cómo preparar los procesos y el cumplimiento dentro de las instituciones para poder hacer cara, digamos, a ese fortalecimiento de la presión que se viene para el sector marítimo. Muchas gracias por tocar específicamente el tema financiero, creo que es muy interesante. Ahora, durante el día de hoy hemos escuchado mucho la perspectiva de crecimiento, qué esperamos, cómo vamos a ver ese futuro logístico de Panamá. Mare, dentro de tu experiencia en KPMG, ¿qué nos podrás compartir, principalmente en la parte de gestión corporativa, de esos retos que va a tener el sector logístico, no solamente en crecimiento por atraer esa carga, sino por mantenerla y estar consolidada a futuro? Gracias, Alexis. Mira, precisamente, y aquí escuchando a mi compañero, hay un tema que tenemos que tener muy en mente y en consideración, y es fortalecer esa debida diligencia ampliada. ¿Por qué? Porque cuando antes decíamos, bueno, era suficiente con el conozca a su cliente, hoy en día, y lo estamos viendo con lo que dice Gafi, nos dice no es suficiente. Ahora tenemos que conocer la carga, conocer quién es el intermediario, conocer el beneficiario final, conocer incluso cuáles son las contrapartes. Y esto es uno de los retos que yo creo que, pues sí, en la industria, digamos que tenemos que reforzar más, ¿no? Aún cuando de pronto no hay una regulación que nos exija tanto, creo que allí vale la pena autorregularnos para precisamente manejar los temas de riesgo reputacional, que creo que es lo que más esto implica, y también para demostrar a mercados internacionales que nosotros sabemos gestionar los riesgos, que no los vemos de manera aislada, sino que lo vemos de forma integral. Creo que ahí es donde viene como uno de los mayores retos, ¿no? Interesante, para continuar contigo, Mare, y es que hablamos y escuchamos hoy Gafi, pero generalmente el sector logístico y transporte marítimo es un sector global. ¿Qué otro tipo de listas de sanciones ves, por ejemplo, de tu perspectiva, que debemos prestar atención? Y quizás porque hoy recibimos la lista de las Naciones Unidas, hablaste, por ejemplo, particularmente de armas de destrucción masiva, pero ¿qué otras listas ves sensitivas que tú crees dentro de los procesos deben tenerse en cuenta, particularmente hacer un negocio que es transversal a nivel global y que al final es importante tenerlo en el pipeline? Sí, mira, precisamente aquí hay algo que es crucial, y es que cuando empezamos la relación comercial, por lo general, bueno, buscamos personas, pero ya hoy en día tenemos que estar viendo y actualizando las listas como OFAC, Estados Unidos, Unión Europea, UK, para ver
si salen algunos buques sancionados, para ver las geografías que salen también sancionadas, para entender cuál es el programa de sanciones al cual estamos nosotros entrando o digamos que comerciando, ¿verdad? Eso más que nada de cara a la parte de las listas, ¿no? De cara también a los temas de financiamiento de proliferación, de destrucción masiva, entender cuáles son esos bienes de uso dual que está pasando, que estamos transportando o que estamos, digamos que, de alguna manera siendo parte de ese transporte. Nosotros tenemos que entender cuáles son esos bienes de uso dual y si en realidad hace sentido esa operación, no nada más decir, bueno, es que tengo la documentación lista, pero ya cumplí con esto, ¿no? Porque el cumplimiento no es nada más ver los temas documentales, sino es gestionar los riesgos. Excelente, y en efecto me quedo con esa frase de gestionar los riesgos. En el 2001 pasa un suceso a nivel global y a partir de ese suceso se comenzaron a generar diferentes normativas. Fue un cambio total en lo que sabemos del transporte y en la navegación. En efecto se hizo modificaciones al convenio SOLAS y nace los principios básicos de tracking y seguimiento, el CCR y documentación técnica que se le pide a los buques, y uno de los puntos principales fue el LRIT, que es el tracking a monitoreo internacional, que ahora se ha vuelto, digamos, una herramienta de cumplimiento no solamente regulatorio que establece el SOLAS, el Convenio sobre Protección de la Vida del Mar, sino también de un tema principalmente de cómo las administraciones le dan seguimiento. Dirk, cuéntanos un poco de tu experiencia, no solamente siendo el representante del registro panameño, más grande en este momento, sino también otros registros. ¿Cómo ves a la industria, particularmente con este sistema para hacer un cumplimiento efectivo a diversas de estas normas y listas que existen en este momento? Gracias, Alexis. Bueno, para entender un poquito el contexto del LRIT, es el sistema de seguimiento a largo alcance que se le da a un buque, dependiendo de cada bandera. Por ejemplo, Panamá, nosotros monitoreamos 8.400 naves en tiempo real para la bandera de Panamá, así lo hacemos para 64 administraciones marítimas más. Activamente monitoreamos 50.000 buques dentro de ese programa y 240.000 buques más en lo que es el sistema AIS. Cuando hablo de esto, es importante mencionarlo porque cada administración marítima debe saber dónde está su buque, de dónde zarpa, hacia dónde va, a qué puerto llega, quiénes son sus dueños. Y de ahí parte todo lo que hemos hablado del tema de la debida diligencia. Nosotros necesitamos entender que esa carga que ese buque está transportando no representa un riesgo para un país. Y de esa forma es que lo estamos viendo ahora. Muchos de ustedes dirán, pero la situación está pasando en Irán o en Asia, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Bueno, yo les puedo decir que en Panamá, en los últimos 6 meses, han pasado 13 barcos de la flota oscura. Eso es un riesgo, porque dentro de esos barcos, incluso uno de ellos estaba dentro de la sanción de UN Security Council para temas de terrorismo. ¿Okay? Entonces, al final, no solamente es un tema del país, es un tema también de las empresas. La información está disponible. ¿Y por qué es un tema de las empresas? Porque la pregunta que siempre me he hecho es, ese buque pasó por el canal, alguien tuvo que darle servicio, alguna naviera tuvo que alguna agencia tuvo que haberle prestado el servicio. Y esa agencia muy probablemente tiene 2 riesgos. Uno, que la OFAC o la OFSI de Reino Unido, dependiendo de dónde sea el barco, ya sea ruso o sea iraní, le hagan un target específico. O 2, que no les paguen. La flota oscura no opera con el dólar. La flota oscura opera con cripto, Bitcoin y otro tipo de monedas porque ellos están excluidos del SWIFT. Pero aquí viene otro tema también. Un barco de la flota oscura que entre a un país o entre a un puerto, ¿verdad?, no tiene seguro.
el P&I Club de ese buque muy probablemente vaya a decir, yo no voy a cubrir porque ese barco está sancionado. Y dentro de las cláusulas de los contratos de los P&I Club, esa es una de las cláusulas que siempre tienen. Entonces, ese es otro riesgo. Si uno de estos barcos es recibido en un puerto, tiene un accidente, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros enfrentamos el riesgo? Pero no es solamente riesgo de lo que estamos hablando, también hay oportunidades, ¿no? Y eso lo podemos tocar un poquito más. Sí, gracias. En efecto, creo que ese debe ser el mensaje final, particularmente las oportunidades y cómo le sacamos valor a este conversatorio. Lourdes, me recuerdo el año 2020, 2019, estábamos corriendo todos, viendo cómo implementábamos, cómo colocábamos el BUMPA, que hoy hablábamos hoy mucho, de todos los requisitos para transitar el canal, cómo se iba a implementar en ese momento el IMO 2020 y una medida de cumplimiento ambiental particularmente, no tenía que ver con un tema financiero, sino más bien cómo cumplíamos con el azufre y el contenido de azufre dentro del combustible. Dentro de tu perspectiva, dentro del negocio del bunkering, existen muchas buenas prácticas a nivel internacional. Una es el tema Mass Flow Meter, existen también el seguimiento del Bunker Delivery Node. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o cómo ves esto a futuro, particularmente teniendo en cuenta que va a haber una evolución en combustibles sostenibles que en efecto tienen un precio más caro, tienen calidad y cantidad que deberán ver un requisito? ¿Cuál es tu perspectiva del negocio del búnker? Gracias a Dios para la industria aquí en Panamá de combustible marino se mueve o se maneja a través de los estándares internacionales. Las normas son claras. La ISO 8217, que fue actualizada en el 2024, ya tiene totalmente incluido lo que son biofuels, lo que son combustibles también con etanol y, por supuesto, los combustibles de bajo azufre, que es lo que Marpol Anexo 6, pues lo tiene también muy reglamentado. Para Panamá, definitivamente es oportunidad, también se tiene, eso es en cuanto a la parte ambiental, para la parte de cantidad, ya se tiene también en Singapur, establecido en el 2017, el uso del flow meter, lo que para la región, no solamente pues aquí en Panamá, sino también hay un poco de aprehensión, el poder recibir o más bien acoger esa reglamentación que ya Europa y Singapur estableció como mandatoria, porque pues como seres humanos siempre estamos en constante, no estamos tan prestos al cambio como debemos a veces hacerlo, y pues siempre en la industria pues lo que se quieren es más tiempo de prueba y nuestra región siempre se queda un poco rezagada. Sin embargo, hoy en día se tienen en Panamá excelentes compañías de inspección totalmente acreditadas que pueden no ser el flow meter que tiene Singapur, pero que si se utilizan los procesos para poder velar por la calidad y por la cantidad, y si las empresas o los actores physical supplier que tiene la industria aquí en Panamá, pues que también lo puedan usar. Asimismo, como mencionas, tenemos también barcos de bandera negra, igualmente también tenemos empresas con procesos que no son, o más bien que no son aplicados en la industria. Y yo creo que va mucho con la docencia, va mucho con la confiabilidad que tú le quieres dar a tu cliente final. Y también nosotros en el sector. Yo creo que también como empresas tenemos la obligación y la responsabilidad de poder saber escoger a dónde quiero ir. Hay empresas certificadas, hay empresas con procesos totalmente implementados que pueden llevar la trazabilidad. Hoy en día el BINCO Term, que es para todo lo que es combustibles marinos, es lo que maneja la industria, y vuelvo y repito, ya no hay actos de buena fe. La industria lo tiene muy claro, y Panamá tiene todavía un reto, el poder conocer, porque muchas empresas del sector, las que manejamos negocios internacionalmente
o que manejamos relaciones comerciales con multinacionales, pues nos tenemos que adaptar a la estructura que piden estas multinacionales. Pero yo me pregunto, las empresas panameñas no tenemos tampoco, nosotros no podemos dar la calidad y el servicio como lo brinda una multinacional. Yo creo que es cuestión de cada uno, como dueño de empresa, el apostar para que Panamá, empresas panameñas, también podamos mostrar sistemas de gestión personal capacitado, personal idóneo, y también utilizar en la misma industria empresas que mantengan la misma política, tu misma visión, la ética, y sobre todo pues también el gobierno corporativo, que yo creo que también no es que es moda, es simplemente apliquémoslo y nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza y podemos hacer de Panamá de que no solamente seamos un país de los Panama Papers, sino que volvamos a poder mostrar en la industria que así como tenemos personal capacitado, queremos nosotros como responsables también contratar servicios de empresas que también son certificadas y avaladas internacionalmente. Muchas gracias, y tocamos un punto interesante. La capacitación y formación del personal es fundamental, no solamente en materia logística, sino también en temas importantes de cómo hacemos la transformación. Ahora, Juan, hablabas de la parte financiera, principalmente de todos los riesgos de las próximas revisiones que va el país. Quizás si nos puedes explicar un poco más cómo serían o cuáles son esos riesgos financieros que tendrían las empresas y ese impacto directo, no solamente por este tipo de evaluaciones, sino también a futuro desde la perspectiva de el business as usual de la misma empresa. ¿Qué riesgos tiene todo esto del flujo de caja, digámoslo de esta manera? Bueno, Alexis, yo creo que este punto de los riesgos son de muchos tipos, ¿no? O sea, cuando hablamos de un riesgo reputacional que mencionabas ahorita, evidentemente pues es una materialización de un riesgo reputacional, pues puede ser catastrófico para cualquier industria y cualquier empresa. Pero cuando hablamos de cómo prepararnos, yo creo que es importante entender lo que mencionaba ahorita de cómo se ve desde la banca y desde las instituciones financieras la prestación de servicios a líneas de negocio que pueden ser catalogadas de alto riesgo por el tema marítimo. Ya vimos entonces todo el tema de evasión y circunvención de sanciones a través de la industria marítima. Existe, digamos, todo un tema de querer poner presión sobre las transferencias de barco a barco. Entender, digamos, que el tema marítimo desafortunadamente ha sido la ventana que se ha utilizado para evadir los regímenes de sanciones que se han venido imponiendo a nivel mundial. Y eso necesariamente, si bien no cae a nosotros directamente de parte de una regulación que nos vaya a vigilar o a obligar directamente, nos va a caer por el tema financiero, ¿sí? Cuando hablamos de corresponsabilidades bancarias que tienen bancos panameños con bancos europeos o de Estados Unidos, siempre va a venir la presión de cómo están manejando esas industrias que prestan servicios marítimos localmente, el tema de riesgos y cómo mitigan a través de controles todo lo que tiene que ver con exposición a riesgos de sanción, exposición a riesgos de daños ambientales y de muchas índoles. Entonces, creo que el llamado ahí es empezar a tomarse el compliance como una oportunidad de mantenerse en un estándar alto y un pace alto de cumplimiento, estar preparado a través de estructuras de prevención de lavado, de financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, soportadas en estructuras de gobierno corporativo que nos permitan, digamos, hablar el mismo idioma con las instituciones financieras, garantizar esa permanencia de los servicios financieros, garantizar también el flujo eficaz de las transferencias que se hagan a través de un mundo globalizado, porque ahorita mencionábamos cómo era el intercambio comercial o de tránsito que hay entre Panamá y otras jurisdicciones. Entonces creo que el tema es adaptar las políticas, mantener, digamos, el tema de compliance como una ventana de oportunidad para tener una empresa que esté preparada para las presiones que se vienen y sobre todo no caer, digamos, en la tendencia o la política de hacer las cosas cuando se me obliga, sino más bien anticiparme y poder preparar la estructura empresarial para lo que se viene, que sin duda va a ser mayor presión a través del sector financiero. Excelente, y vemos tres factores importantes. El primero, procedimientos; el segundo, estándares; y el tercero, que el cumplimiento no solamente lo hacen los abogados, también en los procesos. ¿Sí? Entonces es una parte interesante que hemos visto en esto. Quizás para ir cerrando un poco en el mismo orden, quisiéramos escuchar un poco las recomendaciones de cada uno de ustedes para
estas empresas que están aquí, tenemos empresas del sector logístico, portuario, marítimo, servicios auxiliares y financieros. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos darían desde cada uno de sus perspectivas? Bueno, una de las recomendaciones importantes es, si no tienen una división de cumplimiento, tienen que crearla. Esa es la primera, ¿ok? Porque muchas de las empresas con las que he tenido la oportunidad de conversar aquí en Panamá me dicen o no tienen una sección de cumplimiento o simplemente la que tienen no tiene el suficiente entrenamiento, ¿ok? Es muy importante. Ya no es solamente, como lo dicen los colegas, verificar la documentación. Nosotros vamos un poco más allá. Tenemos que entender el comportamiento del buque y ver qué empresas están detrás de ese buque. Incluso un poquito más allá, ver si tiene un buque hermano o hermana y tratar de verificar en ese sentido. Eso creo que es la recomendación número 1. Y después de eso es crear los procesos muy establecidos para que puedan entonces acceder a mejores financiamientos. Mencionaban los colegas de que los bancos están muy reacios a poder financiar este tipo de industria, más que nada el tema del oil trade y todo eso, ¿no? De los commodities. ¿Qué pasa? Tienen mucho miedo y lo he hablado con muchos de los oficiales de cumplimiento que hay en Panamá. Y eso tiene que ir cambiando. ¿Cómo cambian? Cuando ustedes, como empresas locales, muestran procesos y plataformas de cumplimiento robustas, que ustedes vayan al banco y le digan, voy a recibir una transacción, pero aquí está toda la información del buque. No esperen a que el banco te llame y te diga, tengo esta transacción, pero me parece sospechosa. Háganlo de primero, traten de tener ese proceso y pueden entonces seguir adelante. Mare, ¿qué nos puedes compartir? Sí, mira, yo te diría que primero tener los procesos de debida diligencia ampliada bastante establecidos. Segundo, tener, digamos, un proceso de monitoreo de lista de sanciones, ya lo vimos. Y tercero, de cara a la competitividad, crear o diseñar, implementar esos programas de descarbonización, o sea, que tenga que ver el compliance con la medición de huella de carbono, incluso hasta los reportes o assurance de los reportes de sostenibilidad, porque esto nos da esa, digamos que esa ventana a poder decir y a tener acceso a esos créditos especiales que hay para este tipo de compañías que cumplen con estas, digamos que con estas normas globales de sostenibilidad, ¿no? También diría que darle énfasis, y lo hemos hablado en los paneles anteriores, lo dijo uno de los expositores que estuvo acá, el tema de la data y la inteligencia artificial. Y yo sé que muchos de nosotros ya estamos en la inteligencia artificial, pero antes de decir y poner políticas de inteligencia artificial, gobernanza de inteligencia artificial, deberíamos orientarnos a primero revisar si tenemos un gobierno de datos que vaya acorde a lo que estamos manejando. Y de hecho veíamos y escuchábamos en el panel anterior que había muchos silos de datos. Entonces, primero trabajar sobre eso para luego entonces construir temas de inteligencia artificial que definitivamente nos da una ventaja competitiva porque ya digamos que es el presente, ¿no? Eso, y por último, el tema de la buena gobernanza, que definitivamente es mostrar transparencia, tener confianza, ganarse esa confianza a través de todos estos procesos de control. Juan. Bueno, yo creo que Dirk lo puso muy claro, el tema de crear una división de cumplimiento, pero además también, digamos que atándolo con lo que mencionas, María, tiene que ver también con cómo estamos dotando a ese oficial de cumplimiento para generar transparencia dentro de la toma de decisiones. Y eso no es solamente, digamos, ya contraté un oficial de cumplimiento y entonces estamos todos bien y tú buscas el barco y aquí está. Es construir un andamiaje en el que el proceso esté establecido de la manera en que ante un hallazgo haya manera de frenar una negociación,
que se pueda, digamos, dejar trazabilidad. Yo creo que el tema más crítico es generar trazabilidad, porque si hay un reto que tiene el sector marítimo es que, de acuerdo o por consecuencia de la fragmentación que hay en todas las operaciones y que intervienen un sinnúmero de partes, y hay, digamos, que una dificultad en el entendimiento, la falta de trazabilidad lo que va a hacer es que se nieguen los servicios o, digamos, que se cierre esa ventana de operar con entidades que prestan este tipo de servicios. Entonces, creo que además de crear el tema de un departamento de cumplimiento, es preparar la empresa, su estructura de gobierno corporativo, sus procesos, su toma de decisiones para que sean adecuadamente y se pueda dejar trazabilidad. Yo creo que también es muy importante empezar a entender los riesgos. Es decir, cuando uno, el tema de riesgos, y se ve, digamos, en muchos sectores, hablamos de proliferación de armas de destrucción masiva. No, eso no nos pega a nosotros, acá no estamos en esto, y lo he hablado con Shalí muchas veces, pero la lista, y hablando, digamos, el tema de las listas que son importantes, las listas de bienes de uso dual, de los temas de Wassenaar, de cuáles son los acuerdos que hay internacionales para poder, digamos, mantener actualizados. Si yo estoy navegando una carga que a su vez es un bien de uso dual, o yo lo estoy navegando hacia un puerto que tiene un control de exportación y está restringido, o estoy utilizando, digamos, el canal de mis operaciones para, no sé, hacer transferencias internacionales de sustancias controladas que son precursores del fentanilo, por ejemplo. ¿Sí? Eso abre una ventana de exposición a riesgo de sanciones reputacional y de negación de servicios financieros. Entonces, creo que son puntos muy críticos a tomar en cuenta y que yo creo que sería el punto de cierre para dejarlo. Lourdes. Yo pienso, primero, los aquí presentes, preguntémonos, ¿qué empresa quiero ser? ¿La que gestiona el riesgo o aquella que simplemente lo va a heredar porque algo le salió mal? Háganse primero esa pregunta. Y de allí es que entonces ustedes van a venir muchas cosas más. Panamá tiene mucho potencial. Si bien es cierto, no somos Singapur todavía, tenemos que soñar y trabajar, no solamente soñar, trabajar. Tenemos mucho todavía que ver con el Bunker Delivery Note digital, que ya está aprobado también y que ya está implementado y es mandatorio también en otras regiones. Panamá, muchas compañías lo estamos ya haciendo, hay otras que están en el proceso para, igualmente con todo lo que tiene que ver el Bunker Delivery Note, no solamente ve el tema de cantidad y calidad, sino también la parte ambiental. Y pues en muchos países lo tienen con una inteligencia artificial y con una trazabilidad que hasta por GPS también. Entonces creo que Panamá tiene mucho que dar, hay empresas reconocidas, hay empresas con mucho soporte que pueden también y que tienen el conocimiento y la práctica para poder utilizar y que puedan incorporar esas gestiones de riesgo a cada una de las empresas. Y luego volver a fortalecer todos esos procesos internos y también capacitar al personal, no solamente en el talento, en las habilidades vocacionales, que hoy lo hablaba, creo que lo hablaba Antonio, pero también existe el poder también capacitar en medir el riesgo, Yo creo que los que hemos trabajado en multinacionales nos dicen inclusive, te sientas cerca de una salida de emergencia. ¿Por qué? Hoy hay algún evento, o si escuchamos la alarma de incendio, ¿es un evento real o es un simulacro? Tenemos guidelines de Food Safety Guidelines y uno se va. Y lastimosamente ya esto queda impregnado en nuestra vida, que por eso les digo, escojamos qué empresa queremos ser, la que gestiona el riesgo o la que lo vamos a heredar. Y yo creo que Panamá tiene mucho potencial tanto en la parte privada, y yo creo que el sector privado, los gremios van a poder también aportar al gobierno para poder trabajar e impulsar un gobierno corporativo que realmente realce a la industria. Y sumamente interesante, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar cómo otros sectores, otro tipo de actividades también pueden agregar valor a la carga y a nuestra ruta y ese crecimiento logístico, portuario y marítimo del país y también en la región. Muchas gracias por el tiempo y 25 segundos ready para el cóctel.
cóctel viene, pero hay una sola pregunta para finalizar. Es para Dirk Marque. Respecto a la denominada flota oscura, considerando que el Canal de Panamá debe operar bajo un principio de neutralidad, ¿cómo podría adoptar medidas frente a estas embarcaciones sin comprometer dicha neutralidad y al mismo tiempo proteger al país de posibles riesgos legales, financieros, ambientales o reputacionales? Gracias por la pregunta. Bueno, es complejo, pero ya este es un tema que hemos evaluado con el canal. Si bien es cierto, nosotros tenemos un tratado de neutralidad que no permite que no le demos paso a una embarcación, eso no quiere decir que no podamos tomar medidas adicionales para asegurarnos que ese tránsito, en efecto, pueda darse de la mejor manera. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vemos los perfiles de evaluación de riesgo del canal, ¿verdad?, podemos verificar si la embarcación está en una lista de sanción. Y en el caso de que esté en una lista, el canal entonces lo que hace es que en vez de tener sus pilotos juniors o su tripulación, va a utilizar los mejores pilotos que tenga para poder cruzar esa embarcación. ¿Por qué? Porque de esa forma tratamos de minimizar el riesgo de que haya un accidente dentro del canal. Y podemos dar paso a la embarcación y podemos darle seguimiento. Y de esa forma nos aseguramos que no haya una situación geopolítica también. Porque en el caso de que haya un accidente, esa embarcación depende de qué bandera es. Si es, por ejemplo, rusa, que han pasado embarcaciones, o de Irán, o están dentro de alguna lista de sanciones por temas de terrorismo, ¿verdad?, va a crear un precedente geopolítico si nosotros tomamos una acción. Entonces, lo más seguro en este caso es dejar transitar la embarcación, pero con el mejor personal que el Canal de Panamá pueda tener. Los pilotos más experimentados, la tripulación, todos los que suben al barco, para poder asegurarnos que en efecto no va a haber ningún tipo de accidentes o algún tipo de situaciones mientras se transita. ¿Más preguntas? Excelente. Muchas gracias por la atención.